Y este domingo se celebró en México el primero de 3 debates presidenciales que van a tener lugar en este país antes de las elecciones previstas para el 1 de julio. Para hablar de cómo transcurrió este primer debate presidencial me acompaña ahora Alfonso Zárate, es politólogo, catedrático de la UNAM y presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario. Está con nosotros en nuestros estudios de México. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Portafolio Global. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, se decía que el debate de anoche, el primero de 3 encuentros, era uno de los más esperados. Iba a ser crucial de cara a las elecciones. ¿Lo fue o no lo fue? Yo creo que no lo fue, Ana María, y me gustaría decir en primer término que los debates suelen no ser definitorios respecto a preferencias electorales. Porque, en primer lugar, porque el formato del debate es bastante rígido y no permite realmente una gran contrastación de ideas, de propuestas. En segundo lugar, porque los aspirantes, los candidatos, llegan súper entrenados. Hay toda una serie de ejercicios previos respecto a qué les pueden preguntar, qué les pueden cuestionar, cómo pueden responder, cómo pueden replicar. Y esto hace que difícilmente se muevan las preferencias electorales, a no ser que haya un knockout, a no ser que haya uno de los participantes que prevalezca de una manera muy definitiva. Esto no ocurrió el día de ayer. Y yo creo que algo que debiéramos tomar en cuenta es la lógica de cada uno de los aspirantes. Es decir, ¿a qué iba Andrés Manuel López Obrador al debate? ¿A qué iba José Antonio Meade? ¿A qué iba Ricardo Anaya? Y los dos llamados independientes. Y creo que si lo analizáramos desde esa lógica, tendríamos que señalar lo siguiente. En primer lugar, que Andrés Manuel López Obrador es el candidato puntero. Lleva una distancia muy significativa respecto al segundo lugar, que es el representante de un frente, de una coalición de 3 partidos políticos, que es Ricardo Anaya, y mucho más distancia respecto al candidato oficial, José Antonio Meade. ¿A qué iba Andrés Manuel López Obrador? Preguntar precisamente eso, porque López Obrador está acostumbrado a tener... se le conoce por sus, a ver si me viene la palabra en español porque me viene en inglés, pero no, por sus arrebatos, ¿no? Por sus arrebatos, sí, que en otras ocasiones ha tenido que pagar precio por ello, pero anoche se mostró muy cauto, extremadamente cauto. Había momentos en que incluso parecía no tener mucho interés en el debate, en lo que estaba sucediendo. Es cierto, Ana María, yo creo que la lógica de Andrés Manuel en este caso fue jugar a preservar la ancha distancia que lo separa de los otros contendientes. Y esto implicaba saber perfectamente que iba a ser objeto de todos los golpes, así ocurrió, y que él tendría que mantenerse sereno y tratar de contestar cuando pudiera y cuando no, eludirlo. Y creo que en ese sentido cumplió. Digamos, no fue un desempeño importante, luminoso, pero cumplió su objetivo, y creo que los estudios de opinión seguramente mostrarán en los próximos días que las preferencias electorales se movieron muy poco. Abordó durante el debate, se abordaron los temas principales que preocupan a la ciudadanía, que son violencia, seguridad y corrupción. Yo lo que digo es que lamentablemente el país, México, está viviendo un mal momento en términos de su clase política. Tiene una clase política bastante mediocre que desde luego se expresa, entre otras cosas, en lo que llevamos de 30 años de estancamiento económico. Pero además una clase política que no ha sabido atender un tema de delincuencia que ha ido desbordando cada vez más a las autoridades. De tal forma que efectivamente llegamos a este debate un país dolido por la corrupción, por los escándalos de corrupción, por la inseguridad y por el estancamiento económico. Y creo que ninguno de los aspirantes mostró una especial inteligencia, lucidez y una capacidad para convertir en algo más la vaguedad de sus propuestas. Creo que nos quedan a deber todos los participantes, porque no hay un aterrizaje inteligente, lúcido, de qué piensan hacer para contener la delincuencia, qué piensan hacer para evitar este gravísimo problema de la impunidad, y creo que allí prácticamente ninguno de los contendientes logró aterrizar. Hubo 2 momentos que generaron quizá más controversia durante todo el debate. El ataque
a López Obrador por su amnistía al crimen organizado, el otro cuando el Bronco dijo que hay que cortarle la mano a los ladrones. ¿Coincide con ese análisis? Yo creo, en efecto, que de las propuestas de López Obrador hay varias que resultan muy cuestionables. Una de ellas es la de amnistía, y aunque López Obrador pretendió matizar al decir que de lo que se trataría es de congregar a un grupo de expertos que definieran, al final de cuentas, si esta amnistía es viable y en qué consistiría. Y desde luego el caso de Jaime Rodríguez, el llamado Bronco, que es un personaje muy controversial y que entró a la boleta también debido a una resolución de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha suscitado un enorme repudio, porque el personaje había hecho tropelía y media, había inventado adhesiones, había fotocopiado adhesiones, había simulado adhesiones, y no obstante eso los magistrados lo dejaron adentro. Y la lectura que se hace es que su participación tiene que ver con el propósito de la tarea es golpear al puntero, que es golpear a López Obrador. Y este hombre, digamos, rudimentario, rústico, lo que hace es una propuesta tan absurda que desde luego no es permitida por la Constitución mexicana. La Constitución mexicana establece muy claramente una prohibición a penas que signifiquen la mutilación. Así que es una propuesta escandalosa y yo creo que le va a resultar de alguna manera, porque hay que entender que el universo de los electores incluyen también a electores muy ignorantes, muy lastimados por la violencia, y que seguramente palomearán esta idea de que a los corruptos se les corte la mano. Es una ocurrencia y es una tontería, pero va a tener algún resultado electoral. Seguramente le puede dar 2 o 3 puntos a este personaje. Muy brevemente, por favor, porque eso nos termina el tiempo. Con vistas a este segundo debate que se va a celebrar el 20 de mayo en Tijuana, ¿qué cree que van a cambiar los candidatos? Yo creo que se van a dar cuenta de que necesitan un nivel de aterrizaje en sus propuestas, que el electorado está esperando algo más que propuestas absolutamente vagas, y naturalmente que José Antonio Meade sigue, el candidato oficial, sigue con la idea de decir aquí estoy y sí puedo competir. Así que para Meade va a ser imperioso el tratar de darle viabilidad a su candidatura. Para Anaya será imprescindible el acercar la brecha que lo separa de Andrés Manuel López Obrador. Y para López Obrador, seguir jugando en no enojarse, estar muy sereno y tratar de evitar que los golpes lo vulneren, tratar de eludir los golpes. A eso va cada uno de ellos al próximo debate. Pues muchísimas gracias por su análisis y por estar aquí con nosotros en Portafolio Global. Alfonso Zárate, desde Ciudad de México. Muy buenas tardes. Con mucho gusto, Ana María. Buenas tardes.